Hola estimados aficionados al séptimo arte. En esta ocasión voy a hablar un poco de las nominaciones a los premios Oscar de la Academia de Hollywood. Voy a compartir mis humildes opiniones. Tengo gripe y catarro. Haré cortes cuando tosa. Primero me gustaría explicar por qué no suelo hablar de los premios Oscar en mis críticas, reviews, reseñas, opiniones, charlas informales que hago sobre películas, actores, etc. Alfred Hitchcock, un genio, nunca ganó un premio Oscar por una de sus películas. Sidney Lumet, otro prestigioso director de cine estadounidense, me refiero al cine de los Estados Unidos de América, tampoco ganó dicho premio. Los actores Cary Grant y Montgomery Clift, repito, Cary Grant y Montgomery Clift, el primero, el rey de la comedia sofisticada, y el segundo, el mejor actor del mundo y de la historia, Montgomery Clift. Marlon Brando, en su mejor momento, se dirigía a Monty Clift cuando este último estaba enfermo, diciéndole: ¿con quién me voy a medir ahora, si tú te vas? Marlon Brando sabía que Monty Clift era el mejor en su momento, en su época. Recordemos el método de actuación desarrollado por Stanislavski. Difícil nombre, pero muy popular su método. Marlon Brando se encontraba entre los principales actores que durante los años 50 estudió en los llamados o conocidos Actor Studio, el estudio de actores, una academia en la que se les enseñaba a los alumnos el método Stanislavski de interpretación. Monty Clift, para los amigos, desarrollaba una actuación limpia, sin tics. Marlon Brando, siendo uno de los mejores, desarrollaba una interpretación con ciertos tics. Por ejemplo, llevarse la mano al lóbulo de la oreja o frotarse la frente. Mirar hacia abajo, con mirada perdida, ensimismado. Paul Newman un día reconoció que él no era buen actor, son sus propias palabras, sino que aprendió algunos trucos y en sus primeros años imitaba a Marlon Brando. Mirada cabizbaja, le podía dar una patada a una piedra si se encontraba en medio del desierto, que no estaba en el guión, esa patada a la piedra. Marlon Brando era un espejo. Marlon Brando, por su magnetismo, se convirtió en probablemente el actor más popular de Hollywood y el más imitado. Para el teatro o las adaptaciones teatrales al cine del teatro de obras populares, el mejor actor probablemente era Sir Laurence Olivier, porque tenía una dicción perfecta, era británico y hacía una actuación que encajaba muy bien en los moldes o los dictámenes que se exigen para interpretar a un rey de siglos pasados en Gran Bretaña, o a un romano que por alguna razón siempre se tiende a creer que pronunciaban perfectamente el idioma y se elige actores con una buena dicción. Cuando eligieron a Marlon Brando para interpretar a Marco Antonio en la película Julio César de 1953,
La crítica se quejó de que este hombre tenía una dicción de barrios bajos. Él tenía un acento estadounidense que intentó corregir, pero que estaba a todas luces lejano de una perfecta dicción. Escuchen ustedes a Marlon Brando en versión original, la voz que tiene. Yo sé que les costará entender que esa pronunciación es criticable por los maniáticos o por los entendidos del buen acento. Yo sé que a los que no saben inglés, pues les costará comprender que Marlon Brando tenía un acento y una dicción que no eran los adecuados para interpretar a Marco Antonio. Sin embargo, realizó una excelente interpretación, carismática, magnética, perfecta. Fallaba, según los críticos de la época, en su acento. ¿Por qué no suelo hablar de los Oscars? Pues porque hay mucho politiqueo, mucho amiguismo. Se castiga a los independientes. A Cary Grant, por ejemplo, no le quisieron dar nunca un Oscar porque era un actor independiente. Fue el primero que se independizó de las grandes productoras. Él era su propio jefe. No tenía un contrato con las productoras que le decían 7 años aquí, 10 allá, no. Él fue el primer actor que se independizó. Y eso duele en Hollywood, cuando alguien es independiente o es un rebelde. Léase hoy en día Joaquin Phoenix, despreciado por Hollywood hasta ahora, que no tienen más remedio que reconocer que en Joker hizo una buena interpretación. Bueno, y ahora voy a intentar compartir mis opiniones sobre 2 de las nominaciones a los premios Oscar de este año: Mejor Película y Mejor Actor Principal. Mejor Película nos encontramos con los largometrajes Le Mans 66, que en América lo conocen como Ford versus Ferrari. A mí me gustó la película y a mí me gustaron las interpretaciones de Matt Damon y Christian Bale. Y la película convierte instantáneamente a Ken Miles, que existió en la realidad, en una leyenda. El irlandés. Podríamos decir que Scorsese aquí se repite un poco. Y yo creo que probablemente no le darán un Oscar por ser algo que ya hizo en otra ocasión, en años anteriores. Jojo Rabbit. Esta película, yo tengo un pensamiento particular. Me parece que no se tiene que reír uno de cosas como el Holocausto o la figura de Hitler, queriendo suavizar esa figura, queriendo mostrar algo que no fue. Yo creo que hay cosas con las que no se debería hacer cierto tipo de comedia. Chaplin hizo comedia con Hitler, pero la hizo de una forma inteligente. Aquí Jojo Rabbit me parece una estupidez. Lo siento, es mi opinión. Por ejemplo, usted nunca haría una comedia de la muerte de su hijo. Hay cosas de las que no se debería hacer comedia. Joker, pues esta probablemente es la ganadora, porque tiene un excelente actor, una excelente puesta en escena y una historia que ha gustado a la gente. Mujercitas. Desde los tiempos de mi abuelo se vienen haciendo versiones de la película Mujercitas. Yo he visto cómo una de las personajes se quema el pelo con aquel calentador de pelo antiguo que tenían. En esta novela clásica, que no es feminista, no. Aquí los hombres y las mujeres los encontramos con los defectos que podían tener en su época. Los defectos y las virtudes. Y es una excelente propuesta, Mujercitas. El compañero Mario de la Rubia hizo una crítica sobre esta película. Si la quieren ver, se las recomiendo. La crítica y la película. Se las recomiendo, las dos.
Historia de un matrimonio. Aquí nos encontramos con el Kramer contra Kramer de nuestros días. Una excelente película sobre un divorcio con hijo. Excelente la interpretación de los dos. Scarlett Johansson y Adam Driver. 1917, también me gustó y creo que es una película que ha de verse en el cine en pantalla grande porque es inmersiva. Está rodada como si fuera tomada de una sola toma, lo que se llama toma. Se empieza a grabar y se sigue a los personajes sin hacer cortes. Esto es artificial porque sí hay cortes, pero con truquitos se simula que no hay cortes, que es un plano secuencia, como se suele llamar en el argot, en el lenguaje cinematográfico. Érase una vez en Hollywood. A mí me gusta la película, pero creo que no es redonda. Creo que no es redonda por algunas circunstancias que se dan en esta película. Por ejemplo, los malos aparecen de repente, no son descritos en ninguna parte de la película, aparecen de repente, se eliminan y se termina un cuento, porque érase una vez es la forma en la que empiezan los cuentos. Once upon a time, érase una vez. Hay películas del oeste que comienzan con este título y se sabe que es un cuento lo que van a contar, ¿eh? Que no se atañe, que no se rige por la realidad. Parásitos, pues es una película extranjera que ha gustado mucho, que está bien hecha, tiene una buena narrativa visual y está rompiendo moldes, porque ha gustado en América. Yo de estas le daría el Oscar a Joker. Y luego voy a comentar el mejor actor. Las demás nominaciones, por falta de tiempo, no puedo comentarlas. Yo no puedo editar vídeos de más de 20 minutos. Porque mi PC no tiene capacidad para eso. Antonio Banderas, Dolor y Gloria, una película de Pedro Almodóvar. Desde 1995, que con un trabajo que tuve siendo yo jovencito, me compré una parabólica. Lo primero que vi al enchufar la parabólica a un canal estadounidense era una entrevista en la NBC a Antonio Banderas, jovencito, porque había hecho Filadelfia y Entrevista con el vampiro. Y estaba siendo muy popular en los Estados Unidos y muy querido porque es un hombre amable, correcto, es un buen actor. Quizás no ha conseguido películas que desarrollen esa forma de actuar que él tenía en España. La ha cambiado un poco en Hollywood para adaptarse al método que usan allí, a la forma de actuar que utilizan allí. Creo que está bien que se le reconozca sus méritos, pero en esta ocasión, lo siento, había interpretaciones más difíciles, con más matices. Una de ellas está en la película El Faro, con Willem Dafoe y Robert Pattinson. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio por Érase una vez en Hollywood. Es difícil lo que hace aquí Leonardo. Por ejemplo, pasar del llanto, la euforia, la alegría, la tristeza, todo eso lo domina Leonardo. Pero hay una interpretación mejor. Adam Driver, pues es un excelente actor. Es un hombre limpio en sus interpretaciones, no tiene tics. Y la película es recomendable. Jonathan Pryce, por Los dos papas. Hace una actuación competente, es un buen intérprete, es natural, pero amigos, nos encontramos con Joaquin Phoenix, como dicen ellos, porque no pueden pronunciar la J, no tienen ese sonido, dicen Joaquin Phoenix, por Joker, a la altura de Brandon, a la altura de Monty Clift, a la altura de cualquiera de los clásicos. Este hombre es un tipo extraño frente a nuestra forma de ver la vida, un tipo que en las entrevistas demuestra su nerviosismo como lo puede demostrar cualquiera, un hombre magnético en sus interpretaciones,
que desarrolla un papel de una forma en la que te llega a mostrar otra persona, en su interpretación, parece otro. Compara a Joker en una entrevista que le están haciendo en la película con el actor en una entrevista que le hacen a él en un programa de mucha audiencia para la noche de los Estados Unidos. Comparen eso. Yo se lo daría claramente a Joaquin Phoenix. Me quejo de que hay gente que se queda fuera de estos Oscars. Me quejo de que El Faro no ha sido reconocida sino en una simple nominación a la mejor fotografía. Excelente fotografía. Pero oiga usted, ese guión, ese desarrollo de la historia, esa ambientación, ese vestuario, el sonido, maravilloso el sonido. Es un personaje más, el ruido que hace El Faro. Por Dios, ¿me quieren decir que esa película no contiene dos actuaciones excelentes? ¿Una nominación a esos actores? No lo entiendo. Hollywood sigue despreciando la fantasía, el cine fantástico. Igual que la comedia. Y lo dejo aquí, no me voy a alargar más. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Gracias.